una fecha inolvidable, una fecha de mucho luto y dolor hace un año que se vivió en nuestro departamento de Matagalpa y por qué no decirlo a nivel nacional y más allá, como fue la tragedia del macizo de Peñas Blancas, donde hubieron muchas personas fallecidas. Pues bien, hoy David Palacio con nuestro camarógrafo Juan Ramón Artola se trasladaron hacia el lugar de los hechos y conversaron con familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida en esta tragedia. ¿Cómo han seguido esta difícil situación, esta realidad sin sus familiares? Veamos en el siguiente reportaje. Se me hizo duro al ver los cuerpos que salían todos imperfectos, unos sin unos miembros, porque así salían, unos tronchados de la cabeza, otros sin alguna pierna. Y al saber que eran mis familiares y amigos fue duro directamente. Cada 17 de cada mes hemos estado recordando a ellos lo que pasó y a nosotros pues los duele directamente, los duele lo que nos pasó. Pues. El momento pues de recordar eso es como que si tal yo lo estuviera viviendo, pues ese momento que pasamos ahí, en el momento del deslave. Perdón, no vi. Dos niños, dos nietos. Mi hija. Fue duro. Ella me visita bastante, pero fue imposible. Estos son los testimonios desgarradores de los sobrevivientes y familiares de las víctimas que perecieron en una de las tragedias que dejó a su paso el huracán Iota por Nicaragua. Un 17 de noviembre del año 2020, un deslave soterró a unas 6 familias que vivían en las zonas bajas del macizo de Peñas Blancas en Matagalpa. A un año de la tragedia, sienten las consecuencias de uno de los peores episodios que ocurrió en esta localidad. Uno trata de disimular, pero no es cierto que directamente va a sanar las heridas, cosas profundas, sentimientos, en pensar que un día caminamos juntos por mucho tiempo, al verlo en la forma que los iban sacando y saber que ya no los voy a volver a ver jamás. Ha sido duro, son heridas que penetran y que están vivas todavía. Para mí no se olvida eso, aunque ya va para cumplirse el año, pero sí para mí es duro todavía. Son sentimientos profundos, dolores grandes, porque duele en realidad saber que con esta gente convivimos y de que, bueno, familiarizado por una parte con algunos que murieron, por otra parte de familia. Nos encontramos en el cementerio de la comunidad de Samulalí, en el departamento de Matagalpa. Como pueden observar, en esta tumba hay 3 cruces, donde descansan los restos de Marta Lorena y de sus 2 niños de 7 meses y 8 años, los cuales perecieron en el deslave de macizo de Peñas Blancas el pasado 17 de noviembre durante el transcurso del huracán Iota. Vamos a conversar con su mamá, Juana Ramos, cómo ha sido para ella este año poder asimilar esta situación tan trágica en su vida y sobre todo recordar para esta fecha tan difícil la pérdida de su hija y sus 2 nietos. Ahí luchando, primero es Dios. Sí, luchando con mi familia, pues. Sí. ¿Cómo fue para usted ese momento cuando recibió esa terrible noticia? Para mí fue duro. Sí. No, fue duro sentir que había muerto mi hija. Sí. No quería saber nada de mi hija. Nada. Perdón, no vi. Dos niños, dos nietos. Mi hija. Fue duro. Ella me visita bastante, pero fue imposible. Y eso fue todo. Fue duro para mí.
No, nunca esperaba eso. Sí. Pero con lo posible de Dios, todo Dios me ha ayudado bastante. Recordar esto para usted es algo muy difícil, Sí. difícil de asimilarlo, y aún ha pasado el tiempo y es como una pesadilla Sí. para su vida. Así es. Igualmente ahorita para esta fecha del 2 de noviembre también algo Sí, difícil. sí, estuvimos al panteón. Sí, anduve mirando a mi hija. Eso es duro. ¿Qué edad tenía su hija? Tenía 27 años, 28 por ahí. De acuerdo a Ramos, siempre recuerda que le expresaba a su hija que quien la sepultaría sería ella. Sin embargo, fue todo lo contrario. Sí, se van a la tierra y que más bien yo de tierra me sigue. Así, no, Pero así es la voluntad así es, de Dios, ya ¿verdad? todo es por Dios, digo. Sí, Sí, uno todo pues. es por Dios. Don Gregorio Vallejos, quien es sobreviviente de esta tragedia, recuerda el momento exacto cuando aquella avalancha de lodo cubrió el caserío. Porque yo experimenté, como dicen, carne propia, lo viví, lo pasé, porque en ese momento nosotros andábamos haciendo un recorrido con un muchacho que se llama Orlando, a las 3:30. A las 3:45 se dio el suceso de que se dio la explosión o la detonación del cerro y se vino y solo miramos que las casas las abarcó. Allí entonces fue duro el momento, porque allí eran 7 familias, entre todos los que vivíamos ahí, familias. Pues. Y al ver que el cerro se abre y solo un tumbo de tierra y las aterró, bueno, fue duro ese momento para mí casualmente y pienso que para el otro muchacho. Lo que sentí directamente, pues, porque ya no había nada que hacer, aflicción directamente. Porque a mí también directamente a mí me atropelló. Estábamos parados así como por este lado cuando se vino de frente, porque habíamos hecho un recorrido de frente, luego los tiramos como aquí a la derecha. Y entonces estábamos allí cuando el cerro le hizo bum bum. Lo que hice yo directamente pegar un brinco y había otro medio revenido que le había hecho, ahí en medio así del lodazal. Entonces la avalancha de lodo, pero por suerte venía completo porque estaba parado al brinco, pero todavía me agarró y me iba revolcando, me iba envolviendo pues en el lodo. Pero salí de gateada y me paré como de aquí a allá cuando vimos de frente así para adelante, no había nada que hacer. Para María Navarrete, esposa de don Gregorio, vivió momentos de angustias al momento de escapar para no quedar soterrada sobre el lodo. Vine yo y me levanté donde estaba sentada y me paré en la puerta de la cocina y divisé para arriba. Cuando yo veo para arriba, yo veo que aquello viene, mire, pero avanzando, como cuando el mar está embravecido, que levanta las olas. Así se miraba eso, se levantaba altísimo y avanzaba para abajo. Entonces le digo a él, es el revenido, no, corrámoslo, porque viene para acá, en dirección para acá. Entonces en eso nosotros los corrimos. Y le dije a la niña, sígame, le digo yo. Y entonces lo que yo no tuve logro fue de agarrarla de la mano a ella. Y los corrimos, pero en eso él se acuerda que la niñita de él estaba debajo de la mesa. Entonces él se regresó. En lo que él iba saliendo con la niña, lo atrapó el revenido. Y ahí donde lo tumbó a él al suelo. En ese momento salen ustedes corriendo, nosotros dejan salimos, todo. nosotros dejamos todo, ¿qué íbamos a sacar? Sí, es que si yo intenté a regresarme a sacar a la niña, pero me dice la hija mía, no mamá, me dice, no se meta, me dice. Cuando ahí nomás escuchamos la otra explosión, porque fueron 2 explosiones del cerro. Y entonces, bueno, en eso ella se regresó a levantar al esposo, pues yo no sé, ya Dios le dio valor a ella, porque es bien nerviosa, pero en ese momento ella agarró valor y lo luchó como sacarlo a él y íbamos corriendo pues con él cuando se vino la otra explosión. En ese momento ustedes se van donde ya tenían la posada.
¿Y en qué Sí. momento se percatan que ya la niña no está con ustedes? En ese mismo momento el de la carrera, porque ella me dijo, la hija mía me dijo, míreme, la Hailey se quedó, la Yareli se quedó aterrada, me dijo. Y entonces, bueno, ni modo, que lo que hicimos fue, si allí veníamos más llorando y pegando gritos, porque nos acordamos de la gente que ya estaban aterradas ya arriba. ¿Y cómo fue para ustedes esa decisión de saber que su hija quedaba entre los escombros e irse para otro lugar? O sea, en su cabeza, ¿cuáles eran esos pensamientos en ese momento? Bueno, mis pensamientos horribles fueron que dije yo, bueno, verla hasta mañana, saber sacarla como en pedazos o no sacarla, porque bueno, una de las que se fueron allí me contan pues que no la hallaron. Y bueno, y de mi esposo lo que pensaba yo que tal vez él había quedado sepultado pues arriba en el cerro, y el sobrino mío. Bueno, y mi hermano con su otra familia, yo las hacía desaparecidas también porque ellos quedaban al lado arriba, pero en dirección a la casa donde yo habitaba. Según la información publicada por las autoridades nicaragüenses, en la zona del Alud se encontraron 12 cuerpos y 19 sobrevivientes, entre los cuales figura la niña Yarelis Navarrete, quien según su abuela la daban por muerta, quien apareció media hora después de haber ocurrido el deslave. Pero ella apareció que no se miraba de lodo, es que solo enseñaba, le digo yo, las cuenquitas de los ojos, la pobrecita, porque toda ella era puro lodo. Y me dice la muchacha, la que estaba allí, la Yareli, me dice. ¿Y qué sintió usted en ese bueno, momento? Bueno, yo sentí claro que sentí un alivio, no ni tanto, pero sentí siquiera un alivio pues porque ya ella apareció. Pero que ya lo otro era difícil, que aparecieran con vida. Entonces, bueno, ya la auxiliamos a ella, corría a bañarla porque no se miraba de lodo. La muchacha me consiguió ropa para vestirla. Y ella andaba con un pantaloncito como color rosado. Y ese pantalón lo llevaba todo arrancado. La blusa la traía arrancada. Y seguro que donde la rasparon, saber en qué sería. Estas partes de aquí, la blusa también iba desgarrada. Esto, ¿ven? Es del revenido. Sí. ¿Qué significado tiene para usted? Ya semejante tragedia que hubo, personas que murieron, y hoy ver a esta criatura, usted que está con vida. Para mí, que ella era fallecida. Sí, para mí era fallecida ella, pero al aparecer ya fue un milagro que Dios hizo en ese momento. Entre tantos muertos ella quedar viva ella, sí. Y también mi yerno porque él salió golpeado y esa noche a él lo sacaron en hamaca. En ese momento yo estaba dentro de la casa de nosotros cuando oímos la explosión, pues lo que más nosotros nos dio temor, salimos a ver inmediatamente. Yo logré ver las avalanchas de lodo que venían sobre nosotros, nuestra humilde casa que teníamos, y le dije a mi suegra y a mi esposa, corrámonos que ahí viene ese lodo y vamos a quedar aplastados. Por gracia de Dios corrimos a la dirección indicada, que no teníamos una ruta para evacuar, pero en ese momento como que Dios nos los dirigía y corrimos a la dirección pues que Dios los indicó en ese momento para salir. Después de la explosión corrí unos 2 segundos y pensé que la niña estaba jugando en una mesa, salí, la saqué debajo de la mesa, corrí como unos 4 o 5 segundos y cuando en eso yo lo único que recuerdo fue que zumbé a la niña para adelante,
y el deslave pasó. Yo ahí quedé, rajada mi cabeza, perdí la razón en ese momento, pude salir, yo recuerdo que salí degateado, en ese momento ella, mi esposa, pues mirando la situación en que estaba, ella me auxilió, me sacó y así pues estoy hasta este momento sobrevivir pues de lo que sucedió. Tengo 14 puntadas en mi cabeza, pues yo sé que a veces como difícil entenderlo, pero ya la gracia de Dios pues estuvo con nosotros en ese momento. A pesar de que ha transcurrido un año de este trágico hecho, para Juan Carlos Hernández recordar esta fecha será como vivir nuevamente la pesadilla. A veces se vuelve como difícil expresarlo porque tal vez nosotros también pudimos haber quedado en ese lugar, pero yo pienso pues de que nosotros, bueno, no conveníamos morir en ese lugar y a veces pues la razón, pienso yo, de que logramos escapar, logramos salir y ellos no tuvieron el chance de salir. Quisiéramos pues de que ellos, es cierto, se pierde la tierra, se pierde, pero al menos quisiéramos que ellos estuvieran con nosotros en este momento, pero no es posible. Y a veces el sentir en el sufrimiento, en el corazón, es cierto, a veces cuesta sanar esa herida que queda dentro de nosotros, a veces siempre está eso como martillándolo, y ahora como el 17 de noviembre se avecina un año, pues eso se vuelve como más impactante porque tiene uno de volver a recordar esto que sucedió, entonces se hace como más difícil, aunque a veces uno lo disimula, pero dentro de nuestro corazón a veces está el sufrimiento en nosotros, a veces pues las heridas, las emociones, pienso que no han cicatrizado y siempre estarán con nosotros esas personas, pues, que ellos ya no están con nosotros. Hasta la fecha, esta familia se encuentra alojada en un albergue del macizo de Peñas Blancas, donde las autoridades municipales le habían prometido reubicarlas en otra zona. Sin embargo, han sido promesas vacías. Es por ello que su lucha es del día a día, ya que lo perdieron todo. Su esperanza es que algún día vuelvan a tener su propia vivienda y la tierra donde trabajar. Con cámara de Juan Artola, les informó para Notimad Noticias David Palacios.